Muy buenas tardes, ya son 5 los países que han prohibido la importación de grano de Ucrania. Primero fueron Polonia y Hungría y ahora se han sumado Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria. Hoy Ucrania ha tomado la iniciativa, se va a reunir con Polonia para asegurar la reapertura del tránsito de alimentos y granos a través del territorio de sus vecinos polacos. El ministro de Agricultura ucraniano ha dicho que eso sería el primer paso en las conversaciones que tendrán lugar hoy en Varsovia. Así es como Ucrania intenta arreglar lo ocurrido este fin de semana, cuando Polonia y Hungría fueron los primeros en anunciar prohibiciones sobre algunas importaciones de grano ucraniano. Empieza ahora ya sí, por todo lo grande, por todo lo alto, la temporada de resultados de Wall Street, y lo hace hoy de la mano de uno de esos bancos en el punto de mira, Charles Schwab. Se espera que esos resultados se publiquen antes de la apertura de la sesión en Estados Unidos, así que estamos muy pendientes, se lo contamos enseguida. Y hoy declaraciones de Lagarde a las 5 de la tarde. La presidenta del BCE, que también ha hablado esta mañana y confía en que en Estados Unidos no van a incumplir el pago de su deuda. Sin embargo, advierte que en el caso de que esto ocurra, las consecuencias serían catastróficas. Y no solo para Estados Unidos, sino también para el efecto que sería considerable a nivel global. Y hoy pendientes de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que está poniendo todo a punto para hacer uno de los lanzamientos más importantes de su historia. La compañía va a lanzar su nuevo y poderoso cohete Starship al espacio y lo va a hacer por primera vez. Va a ser un breve pero muy esperado vuelo de prueba sin tripulación desde la costa del Golfo de Texas. El cohete espacial es más alto que la Estatua de la Libertad, tiene 120 metros de altura y debe despegar desde las instalaciones de SpaceX en Texas durante una ventana de lanzamiento de 2 horas que se abre ahora a nuestras 2 de la tarde. Tiene 33 motores de primera fase y el doble de potencia que un cohete de la NASA, el SLS, que cae al océano, por cierto, cuando lanza su carga útil, mientras que el Starship de SpaceX está diseñado para regresar a un aterrizaje suave en la Tierra para volver a ser utilizado. De hecho, muchos lo consideran el cohete más poderoso de la Tierra. Bienvenidos a este informativo de Negocios Televisión y antes de nada comenzamos con una noticia de última hora de la que se está haciendo eco la agencia Bloomberg, y es que el comisario de normas del Parlamento británico ha abierto una investigación contra el primer ministro, contra Rishi Sunak, por un posible incumplimiento de la declaración de intereses. El comisario Daniel Greenberg se refiere al párrafo número 6 del Código Normativo, que se refiere a que los diputados deben ser siempre abiertos y francos al declarar cualquier interés relevante en cualquier procedimiento de la Cámara o de sus comités y en cualquier comunicación con ministros, miembros, funcionarios públicos o titulares de cargos públicos. De momento no tenemos información sobre cuál ha sido el motivo para abrirle esta investigación a Rishi Sunak. Vamos a seguir muy pendientes de esta noticia que pone en el punto de mira al primer ministro británico, que además también ha sido objeto también de la atención de los medios de comunicación desde que fue primer ministro, porque hay que recordar que su riqueza es desde luego una de las más importantes entre los políticos británicos. Se lo contamos enseguida. Bueno, y también en la jornada de hoy pendientes de resultados de Charles Schwab. Enseguida les vamos a contar cuáles son las cuentas que publica este banco, que ya saben fue un banco en peligro cuando empezaba a salir todo esto de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Pero antes de nada nos vamos a la geopolítica, porque ya son 5 los países que han prohibido la importación de grano de Ucrania. Primero fue Polonia, le siguió Hungría y ahora se han sumado Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria. Hoy Ucrania ha tomado la iniciativa para responder a esto. Se va a reunir con Polonia para asegurar la reapertura del tránsito de alimentos y granos a través del territorio de sus vecinos polacos. El ministro de Agricultura ucraniano ha dicho que eso sería el primer paso en las conversaciones que van a tener lugar hoy en Varsovia. Así es como Ucrania intenta arreglar lo ocurrido este fin de semana, cuando Polonia y Hungría han anunciado prohibiciones sobre algunas importaciones de Ucrania tras un aumento de los productos baratos. Desde Polonia aseguran que lo han hecho para proteger el mercado agrícola polaco
contra la desestabilización. Hungría, por su parte, se sumó al movimiento diciendo que la medida era necesaria en ausencia de medidas significativas de la Unión Europea. La Comisión ha condenado la medida y dice que no corresponde a los miembros individuales decidir cuál es la política comercial europea. Los enviados de los países miembros de la Unión Europea en Bruselas van a debatir esta misma semana la iniciativa de estos 5 países de prohibir las importaciones de cereales y otros alimentos procedentes de Ucrania. Así lo ha asegurado un alto cargo en Bruselas, que insiste en que los bajos precios mundiales y los volúmenes de demanda hacen que el grano se quede en el bloque en lugar de ser vendido a otros países. El exceso de oferta se ha convertido en un problema político para el partido gobernante polaco, Ley y Justicia, en lo que, bueno, pues ya saben que es pleno año electoral en Polonia. Bueno, y mientras tanto seguimos en el entorno de la geopolítica. Rusia dice estar lista para considerar el regreso a la implementación total del tratado nuclear New START, pero eso sí, con una condición, siempre que Estados Unidos cumpla con ciertas condiciones también. Así lo ha asegurado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en declaraciones a Izvestia. Entre esas condiciones que Rusia le exige a Estados Unidos estaría la renuncia del país a un curso hostil hacia Rusia, la disposición a resolver los problemas del cumplimiento de Washington con el aspecto técnico del tratado y la búsqueda de métodos y formas de dar cuenta del arsenal combinado de la OTAN nuclear, es decir, de la alianza entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, los expertos no creen que puedan reanudarse las conversaciones sobre ese tratado nuclear, donde ahora Rusia dice que podría volver, pero eso sí, con condiciones para Estados Unidos. Vale, voy al... Rusia denuncia que Estados Unidos nunca se ha dado por vencido en su intento de espiarle. Así lo ha dicho hoy el portavoz del Kremlin después de que los documentos filtrados del Pentágono parezcan constatar que Washington había recopilado datos sobre la inteligencia rusa. Eva Villanueva. Muy buenas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha denunciado que Estados Unidos nunca se ha dado por vencido en su intento de espiar a Rusia. Declaraciones que ha ofrecido tras esos documentos filtrados del Pentágono a la red y que parecen constatar que Washington habría recopilado datos sobre la inteligencia rusa. En su comparecencia diaria ante los medios y al ser preguntado sobre si estaban preocupados, Peskov se ha mostrado tranquilo, señalando que los servicios especiales y la unidad de contrainteligencia llevan a cabo sus funciones. Por otra parte, y en cuanto a las maniobras militares que desarrolla Rusia, ha asegurado que todos los ejercicios militares se llevan a cabo en estricta conformidad con el derecho internacional, con lo que rechaza la protesta de Japón debido a los ejercicios de la Federación Rusa en las Kuriles. Por otra parte, ha señalado que las palabras de Putin sobre la posibilidad de utilizar las fuerzas de la Marina en distintas direcciones se deben y responden al cerco turbulento de Rusia en muchas direcciones. Todo esto, estas declaraciones llegan después además de que Vladimir Putin haya ordenado al ministro de Defensa efectuar ejercicios similares al que efectúa actualmente la flota del Pacífico, que ha sido puesta en máxima alerta de combate en el marco de unas maniobras para incrementar su capacidad de rechazar una agresión. 2:09 de la tarde y ya tenemos encima de la mesa resultados muy esperados por el mercado. Charles Schwab, uno de esos bancos, brokers también, que estaban en el punto de mira del mercado cuando había tanto pánico por la caída de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. Es uno de esos bancos que se pensaba que también podía correr la misma suerte y hoy ha publicado resultados con un beneficio que ha batido expectativas, 14% de repunte en ese beneficio. Bueno, Sergio Fernández, has podido echar un vistazo un poquito más en detalle a esas cuentas. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Buenas tardes. Justo, Marta, pues acaban de salir estos datos y a mí lo que más me llama la atención es que nos da una de cal y una de arena. Por una parte, lo acabas de comentar, el beneficio por acción ha batido las expectativas con $93 por acción, se esperaban 90, estos son bastante positivos. Sin embargo, los ingresos se han quedado por debajo por muy poquitos, se esperaban 5.120 millones de dólares.
y han conseguido, no, se esperaban 5.130, han conseguido 5.120, por muy poquito, pero se han quedado por debajo de las expectativas. También me ha llamado la atención el dato de depósitos bancarios, un pelín por debajo, 325.700 millones, esperaban 325.930, también por debajo, por poquito, pero datos en este caso negativos. Y lo que más me ha llamado la atención, sin lugar a dudas, es que ha decidido parar su programa activo de recompra de acciones por toda la incertidumbre regulatoria que desde luego se cierne no solo sobre los bancos, sino también sobre el sector de las criptomonedas y bueno, sobre la economía global. Así que, Marta, unos datos que parece que nos dejan un poquito fríos. Bueno, pues veremos cómo se cotiza también en mercado en cuanto abra Wall Street, a ver si enseguida podemos echar un vistazo también a cuál es la preapertura de este valor de Charles Schwab. Muchísimas gracias, Sergio, y mientras tanto nosotros seguimos con la geopolítica. Otra provocación más de Estados Unidos a China. El buque de guerra americano USS Milius ha vuelto a navegar por el estrecho de Taiwán. Lo hizo ayer en lo que la Marina de Estados Unidos describe como un tránsito rutinario, pocos días después de que China terminara sus últimos simulacros de guerra para expresar su enfado por la reunión de la presidenta de Taiwán con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La séptima flota de la Marina de Estados Unidos asegura que el destructor de misiles ha realizado un tránsito de rutina en el estrecho de Taiwán a través de aguas donde se aplican las libertades de navegación y de sobrevuelo en alta mar de acuerdo con el derecho internacional. Pero China no se queda quieta ante los movimientos del buque de guerra de Estados Unidos. El Comando del Teatro del Este del Ejército chino hoy ha anunciado que ha organizado tropas para seguir y monitorizar al destructor estadounidense a lo largo de su operación. En Moscú este fin de semana, Vladimir Putin se ha reunido con el ministro de Defensa de China, una visita que se produce cuando los países occidentales han aumentado la presión sobre Pekín para presionar a Putin y también poner fin a su guerra contra Ucrania. Por cierto, el ministro de Defensa de China, un general y veterano de la campaña de modernización militar de China que fue sancionado por Estados Unidos por transacciones con el exportador de armas estatal ruso Rosoboronexport, ha dicho que China está ansiosa por colaborar con Rusia. Sergio Fernández. Las relaciones entre China y Rusia siguen estrechándose. De hecho, el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, asegura que están ansiosos por colaborar con Rusia para hacer nuevas contribuciones al mantenimiento de la seguridad y estabilidad global y regional. Putin calificó la reciente visita de Xi a Rusia de muy productiva y dijo que las relaciones entre Rusia y China estaban desarrollándose bien en todos los ámbitos, incluidos los departamentos militares. Además, incidió en que la cooperación militar entre los países era una de las áreas más importantes que refuerza la notable confianza y la naturaleza estratégica de las relaciones. Por su parte, Li dijo a Putin que la confianza entre los ejércitos de ambos países se ha consolidado cada vez más y que la cooperación ha dado resultados. Más cazas eslovacos llegan a territorio ucraniano. El país ha mandado los 9 cazas de la época soviética MiG-29 que le faltaban. Así, el total de aviones de combate que ha mandado Eslovaquia es de 13. Desde el gobierno han dicho que el envío se ha llevado a cabo por tierra. Esta semana vamos a conocer datos claves sobre cómo evoluciona la economía china. Mañana, por ejemplo, con las cifras de PIB y las ventas minoristas. Pero antes, hemos conocido que los precios de la vivienda nueva en China han subido en marzo al ritmo más rápido en 21 meses, lo que sugiere que el mercado está saliendo del estancamiento en un contexto de fuertes estímulos. Los precios de la vivienda nueva han subido en marzo un 0,5% intermensual, el ritmo más rápido desde junio de 2021 y la tercera subida mensual consecutiva. Los precios anuales han mostrado la menor caída desde junio de 2022 y el 11º mes de descensos en términos anuales. Los analistas señalan que aún es pronto para saber si la incipiente recuperación inmobiliaria se va a mantener debido a la incertidumbre sobre la confianza de los consumidores. A diferencia de los ciclos de recuperación anteriores, el fuerte repunte previsto del consumo privado en China podría no traducirse en un aumento de las importaciones. Las previsiones de Oxford Economics apuntan a un crecimiento del consumo superior al 8% en 2023. Creen que la recuperación económica china va a beneficiar sobre todo a los servicios nacionales, los sectores sensibles a la reapertura como el comercio, el transporte o el alojamiento y la alimentación solo representan algo más de una cuarta parte del valor añadido exterior total a la demanda final china. Oxford Economics augura un impacto mínimo del aumento de la demanda china en los Estados
Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes fuera de Asia, y una influencia más significativa, aunque modesta, en las economías regionales, en particular aquellas con altos vínculos comerciales con China o proximidad geográfica a la China continental. Más allá del ciclo actual, China está cambiando hacia una economía menos intensiva en importaciones, dada la tendencia a la deslocalización de la cadena de suministro. Se prevé que el crecimiento de las importaciones de bienes chinos se ralentice y que China deje de ser la principal demanda mundial de último recurso. Esperan que el crecimiento de las importaciones se estabilice gradualmente hacia un ritmo medio anual del 3% a largo plazo. Los mercados vuelven a hacer sus cálculos para anticiparse al tipo terminal del Banco Central Europeo. Ahora una encuesta de Bloomberg asegura que el máximo se va a alcanzar en la tasa de depósito y va a ser el 3,75%. Creen que además se va a mantener ahí durante el resto del año. En total, los economistas encuestados creen que el BCE subirá los tipos en 75 puntos básicos en total en las reuniones de mayo, junio y julio, antes de poner fin al endurecimiento monetario más agresivo de su historia en ese mes, en el mes de julio. La semana pasada, los miembros del BCE que hablaron en el marco de las reuniones de primavera del FMI dijeron de forma casi unánime que todavía los tipos deben seguir subiendo en la siguiente reunión, la del 4 de mayo. Eso sí, aunque el tamaño de ese movimiento sigue siendo objeto de debate. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, confía en Estados Unidos y piensa, o quiere pensar más bien, que no van a incumplir el pago de su deuda. Ya saben, por ese bloqueo que sufre ahora el país del techo de deuda, del aumento de ese techo de deuda. Sin embargo, advierte que en el caso de que esto ocurra, las consecuencias serían fatales y no solo para Estados Unidos, sino que el efecto, dice Lagarde, sería considerable a nivel global. Sergio Fernández. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no prevé que Estados Unidos incumpla el pago de su deuda, aunque eso sí asegura que si esto ocurriera podría llegar a tener unas consecuencias desastrosas en todo el mundo. Lagarde incidió en que tiene una gran confianza en Estados Unidos y no puede creer que permitan que ocurra una catástrofe de tal magnitud, pero si ocurriera tendría un impacto muy negativo no solo para este país, donde la confianza se vería perjudicada, sino también en todo el mundo. Estados Unidos se encuentra en un impasse de deuda y la administración del presidente Joe Biden insiste en que no habrá negociaciones sobre el techo de deuda. El último episodio similar se produjo en 2011, cuando el presidente Barack Obama capituló y aceptó recortar el gasto en más de $2 billones a lo largo de una década. Y mientras el Banco Central Europeo sigue subiendo tipos de manera agresiva, los mercados ven a la Fed algo más relajada, sobre todo después de los datos de inflación que indican que no harán falta subidas de tipos tan fuertes. Y por eso el dólar se ha debilitado de manera estrepitosa en los últimos meses. Tanto es así que Bank of America ha detectado que la divisa de Estados Unidos ha entrado en su cuarto mercado bajista en los últimos 50 años. De hecho, hace unos días el estratega jefe de Bank of America pronosticó que el dólar había entrado en un mercado bajista donde el índice dólar caería un 20% más. Dijo que los mercados iban a entrar en un nuevo periodo de conflicto, de aislamiento geopolítico, populismo, exceso fiscal e intervención estatal, y que esos factores resultarían en una inflación del 3-4% y también en unos tipos de interés pues similares en esos niveles, también del 3-4%, y que en el largo plazo también esperaban una depreciación del dólar del 20%. La debilidad del dólar ha impulsado a la libra británica, por cierto, ahora que hablamos del dólar, a máximos de 10 meses y activa un cambio en el posicionamiento de los inversores. En pleno debate sobre un inminente parón de las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, los hedge funds están a un paso de cambiar el posicionamiento que han mantenido en la libra durante más de un año. Hoy, ya saben, fíjense dónde está la libra ahora mismo, lo estamos viendo pues en un gráfico de apenas unos minutos, pero si lo miramos en un gráfico de meses, pues podrían ver ustedes que estamos ante un máximo de los últimos 10 meses en la divisa británica. Bueno, y mientras tanto hablábamos de Charles Schwab, que ha publicado resultados, publicado cuentas donde sus beneficios aumentan un 14%, donde sus depósitos, es cierto que no baten expectativas, pero se quedan muy cerquita en apenas pues unos poquitos millones. Y bueno, el cerco sobre los pequeños bancos en Estados Unidos está aumentando. Y es que los reguladores globales ahora quieren imponer reglas más estrictas a los bancos más pequeños y exigir a todas las entidades que se preparen
para ejecuciones más rápidas de depósitos. Esa podría ser una de las lecciones aprendidas del pánico bancario desatado por Silicon Valley Bank. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que ya saben establece estándares globales, prometió en marzo examinar si se necesitaban reglas adicionales tras la caída de los bancos de Estados Unidos. Todavía no se ha fijado un plazo para esa obra, pero los responsables políticos reunidos en Washington estos días para las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional le han dicho en declaraciones al Financial Times que la atención se va a centrar en los problemas expuestos por la desaparición de Silicon Valley Bank. Eso podría significar que obligarán a los prestamistas medianos como Silicon Valley Bank o Signature Bank a cumplir con las reglas de Basilea sobre capital y liquidez. En Europa todos los bancos deben cumplir con esas reglas, da igual el tamaño, pero en Estados Unidos actualmente solo se aplican a los bancos internacionalmente activos, un grupo que, bueno, pues se pueden imaginar, está limitado a las instituciones más grandes. Y mientras tanto, en Reino Unido, el Banco de Inglaterra considera una revisión importante de su sistema de garantía de depósitos, es decir, lo que está barajando ahora es aumentar la cantidad en depósitos que está asegurada. Hasta ahora esa cantidad es muy pequeña. En Reino Unido solo 85.000 libras están aseguradas en comparación con los $250.000 de Estados Unidos o los 100.000 de la Unión Europea. A los reguladores les preocupa que ese límite actual en 85.000 libras de la garantía solo cubra alrededor de 2/3 de los depósitos y que el nivel relativamente bajo de prefinanciación implique que hay un retraso de al menos una semana para que los clientes recuperen el acceso a ese efectivo. Turquía se está preparando para recibir su primera entrega de un gran descubrimiento de gas natural en el Mar Negro. Turkish Petroleum, la compañía estatal de petróleo y gas, va a encender este jueves el desarrollo del campo de gas de Sakarya, aproximadamente 3 años después de hacer el hallazgo en el Mar Negro. Las primeras entregas del proyecto de producción de energía más ambicioso de Turquía se producen justo antes de las elecciones presidenciales del 14 de mayo, en las que Erdogan está enfrascado en una reñida carrera contra su principal oponente. Erdogan ya dijo el mes pasado que el gobierno reduciría las facturas de gas para los consumidores y también para las empresas como parte de un impulso para aliviar las presiones de los costes en un momento en el que la inflación supera en Turquía el 50%. El G7 fijó ayer nuevos objetivos colectivos para la energía solar y la energía eólica marina, acordando acelerar el desarrollo de las energías renovables y avanzar hacia una eliminación más rápida de los combustibles fósiles. Sin embargo, no han llegado a aprobar la fecha límite de 2030 para la eliminación progresiva del carbón que Canadá y otros miembros han promovido, dejando así la puerta abierta a la inversión continuada en gas y afirmando que este sector podría ayudar a hacer frente a posibles déficits energéticos. En su comunicado, los miembros se comprometen a aumentar colectivamente la capacidad eólica marina en 150 gigavatios para 2030 y la capacidad solar en más de 1 teravatio. Y Alemania ha puesto fin a 60 años de energía nuclear pese a las presiones por la guerra de Ucrania con el cierre de las 3 últimas centrales nucleares. Aunque este no va a ser el fin, pero el desmantelamiento va a durar varias décadas y va a costar miles de millones de euros. Un cierre polémico y que tiene dividido al país en plena crisis energética. Nos lo cuenta nuestra compañera Raquel Rero. No hay vuelta atrás. El gobierno de Alemania echa el cierre a sus 3 últimas plantas de energía nuclear. Es el fin de una era, en palabras de la empresa de energía RWE, en un comunicado en el que confirma la desconexión de los 3 reactores a la red. La medida estaba programada para finales de 2022, pero la guerra de Ucrania y la interrupción del suministro de gas ruso obligó a Alemania a postergarla en medio de los temores a una emergencia energética. Es una victoria para el Partido Verde y para los activistas que se oponen desde hace décadas a la energía nuclear, pero no todos en el país germano están contentos con la decisión, sobre todo en un momento de precios energéticos al alza, y es que la energía nuclear es la grieta ideológica que divide al país. Actualmente Alemania obtiene casi la mitad de su electricidad de energías renovables y solo el 6% de la energía atómica. El ministro del ramo, Robert Habeck, cree que el 80% de la electricidad del país será renovable para 2030, pero en el último año, en contexto de guerra y crisis, la producción renovable se ha estancado y han aumentado las emisiones de CO2 al tener que utilizar carbón para sustituir al gas ruso. Esto hizo que incluso algunos votantes de los verdes
verdes apoyaran la extensión de la vida útil de las 3 últimas centrales nucleares. Para encontrar el origen de las reticencias alemanas a la energía nuclear, tenemos que remontarnos a 1988. Cuando estalló el reactor nuclear de Chernóbil, se contaminó un área de cientos de kilómetros alrededor, pero la nube radiactiva llegó hasta Alemania, arruinando cultivos y extensas áreas verdes e instalando para siempre el miedo nuclear en el país. El accidente de Fukushima en 2011 fue la otra crisis clave. Lo sucedido en Japón impulsó a Angela Merkel a decretar el cierre ordenado de todas las plantas. En 1977 había 33 reactores nucleares en Alemania, ahora se apagan los 3 últimos. Sin embargo, a través de la grieta vemos cómo la postura pronuclear ha dejado de ser tabú. Aunque la postura generalizada rechaza la nuclear, cada vez son más quienes se cuestionan si el cierre es la mejor decisión en una crisis energética como la actual. Ahora Berlín se ve obligada a buscar más energía en proveedores alternativos a Rusia. Otro de los planes pasa por intensificar el papel de las renovables, que hoy en día no pueden completar por sí solas las necesidades energéticas de la locomotora europea. Incluso los grupos de ecologistas reconocen que no se podrán conseguir los objetivos de reducción de emisiones si se sigue adelante con el cierre de las centrales, como se ha visto con el incremento del uso del carbón en el último año. Bueno, y antes de nada, antes de abandonar todo lo que tiene que ver con la energía, ojo, porque el Pentágono está advirtiendo de que los planes de Biden ahora, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la eólica offshore podrían entrar en conflicto con operaciones militares. José de la Morena, ¿qué está pasando? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo que está pasando es que el secretario de Defensa y todo el departamento del Pentágono han emitido un comunicado directamente al resto de la administración Biden, en particular al gabinete de la Casa Blanca, explicándoles que el plan de energía renovable que va a construir hasta 30 gigavatios va a generar gracias a la construcción de determinados parques eólicos en el Atlántico Medio, bueno, que no puede ser o que choca frontalmente con la política que está llevando a cabo la propia Secretaría de Defensa y en particular el Pentágono en cuanto a operaciones especiales, a la preparación también y entrenamiento de pilotos, de buzos. En general es una zona justo donde se están produciendo o donde pretende implementar Biden esos parques eólicos marinos. Bueno, pues es una zona que utiliza particularmente el Pentágono para este tipo de operaciones y no solo eso. Parece, por la forma enérgica con la que el Pentágono está discutiendo todo este asunto, que no se trata solo de una zona de defensa, sino que deben de tener también, lo aseguran también desde medios como Bloomberg, deben tener ahí parte del escudo antimisiles de Estados Unidos. Y evidentemente debe de chocarles de alguna manera la construcción de ese parque eólico y debe de impedir, por lo que están apuntando distintas informaciones, que esos cohetes bueno, pues puedan salir también como debieran, e insisto, que los pilotos, que quienes operan también esos cohetes y los propios buzos tengan problemas en los entrenamientos. Por todo esto le han dicho que no siga adelante Joe Biden con ese plan que tiene para disparar la energía eólica gracias precisamente a esos parques marinos, un plan que, ojo, porque va a generar tanto como 30 reactores nucleares de aquí a 10 años, es decir, es el plan más ambicioso en cuanto a la energía renovable de la administración Biden, más incluso que la apuesta del Inflation Reduction Act, en tanto que no es solo poner dinero encima de la mesa, sino que se trata de la propia construcción pública de todo esto. Vamos a ver cómo se resuelve este asunto. La Casa Blanca de momento no ha hecho comentarios al respecto, simplemente dicen que no es opinable ni cuestionable el plan de Biden para poder poner en marcha esos 30 gigavatios de energía de cara a los próximos 10 años, así que o el Pentágono busca nuevos lugares o Joe Biden comprende que no es el sitio donde se puedan poner esos parques eólicos marinos. Pues José de la Morena, muchísimas gracias por traernos esa información de ese choque que hay ahora mismo entre la Casa Blanca y el Pentágono. Y mientras tanto nosotros, frente al apagón de Alemania, el mayor reactor nuclear de Europa ha empezado a funcionar pocas horas después de que el país germano haya cerrado sus últimas centrales nucleares. El reactor nuclear Olkiluoto 3, al sur de Finlandia, ha empezado a funcionar este domingo después de 13 años de retraso sobre el calendario inicialmente previsto. Según ha anunciado este domingo la operadora TVO, en un comunicado, está previsto que la central produzca en un futuro el 30% de la electricidad que consume el país, de la que la mitad va a ser generada por el nuevo reactor. Este curioso hecho revela, sin embargo, las fuertes divergencias que hay en materia energética dentro de la Unión Europea. Mientras que países como Finlandia, Polonia o Francia apuestan por la nuclear, otros como Alemania o España están deshaciéndose de esta fuente de producción de electricidad. Será
que por cierto, Vladimir Putin, hablábamos antes de Turquía, viaje a Turquía el día 27 de abril para inaugurar la primera central nuclear turca, levantada por la multinacional rusa Rosatom en la localidad mediterránea de Akuyu. Como decimos, va a ser en los próximos días, el día 27 de abril, cuando tengamos ese viaje de Vladimir Putin a Turquía. Y por cierto, en la jornada de hoy, pendientes a SpaceX, la empresa de Elon Musk, que ya está poniendo todo a punto para hacer uno de los lanzamientos más importantes de su historia. La compañía va a lanzar su nuevo y poderoso sistema de cohetes Starship al espacio por primera vez. Va a ser un breve pero muy esperado vuelo de prueba sin tripulación desde la costa del Golfo de Texas. El cohete espacial es más alto que la Estatua de la Libertad, tiene 120 metros de altura y debe despegar desde las instalaciones de SpaceX en Texas durante una ventana de lanzamiento de 2 horas que se ha abierto a nuestras 2 de la tarde, así que estamos pendientes aquí en Negocios Televisión de la señal que nos está llegando desde Texas para ver en cualquier momento si el cohete despega con éxito. Bueno, si lo hace, se va a convertir automáticamente en el cohete más poderoso de la Tierra, según expertos. Por eso sí, Elon Musk ya advirtió ayer de que el éxito no es lo que se debería esperar del lanzamiento de hoy. En declaraciones privadas en Twitter, anoche Musk dijo que en el mejor de los escenarios, el lanzamiento traería información crucial sobre cómo un cohete asciende al espacio y sobre cómo va a volver a la Tierra, porque este cohete tiene 33 motores de primera fase y tiene el doble de potencia que SLS, que es un cohete de la NASA, que cae al océano cuando lanza su carga útil. El Starship, por el contrario, el Starship de acero inoxidable de Elon Musk, está diseñado para volver a la Tierra en un aterrizaje suave, para volver a ser utilizado en algún momento. De hecho, hay tanta expectación sobre ese cohete que en 2021 la NASA le otorgó a SpaceX un contrato de 2.900 millones para utilizar ese cohete para llevar astronautas a la Luna. Así que vamos a estar muy pendientes de cuál es finalmente el resultado de ese lanzamiento del cohete Starship de Elon Musk de SpaceX, que puede ser en cualquier momento. Desde las 2 de la tarde estamos pendientes. El ataque de la SEC contra la industria cripto podría cobrarse su primera víctima. Lo más curioso es que en lugar de alguna empresa del sector, el que podría caer es el propio instigador de estos ataques. Se trata de Gary Gensler, que es el presidente de la SEC, del regulador de los mercados en Estados Unidos, que podría estar desempleado después de que el representante de los Estados Unidos, Warren Davidson, declarara que introduciría una legislación para despedirle. Sergio Fernández. El presidente de la SEC podría incluso costarle el puesto, y es que Warren Davidson, representante de Ohio, dijo que estaba presentando una nueva legislación con el objetivo de destituir al presidente de la SEC y reemplazarlo por un director. Este congresista, partidario de las criptomonedas, anunció su intención de destituir a Gensler de su cargo después del último anuncio de la SEC sobre la revisión de la redefinición propuesta de un intercambio. En los últimos años, la SEC ha lanzado muchas acciones de alto perfil contra empresas de criptomonedas como Ripple, Binance o Coinbase por supuestas violaciones. También ha apuntado al staking y a las stablecoins, lo que llevó a algunos críticos a argumentar que la SEC ha estado utilizando acciones de cumplimiento para desarrollar la ley caso por caso en lugar de crear unas regulaciones claras. Bueno, y hablamos de España ahora porque después de la salida de Ferrovial de nuestro país, o al menos el traslado de su sede social a Países Bajos, uno de los mayores accionistas de la compañía va a reunirse mañana con Pedro Sánchez. Hablamos de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo y el mayor accionista del IBEX. La reunión con Sánchez llega después de los ataques del gobierno a la compañía por haber decidido trasladar su sede social a Países Bajos.
La reunión deja entrever que los grandes inversores internacionales están preocupados por los ataques del gobierno a las empresas y por la inseguridad jurídica en nuestro país. Además, antes de su encuentro con Sánchez, Larry Fink, el CEO de BlackRock, se va a reunir con Aitor Jauregui y la cúpula de BlackRock en España. Y posteriormente, el consejero delegado de la mayor gestora de inversiones del mundo va a viajar a Londres para continuar con sus contactos empresariales en Europa. Y hoy tenemos previsiones de Funca. Se ha revisado al alza la previsión de crecimiento para la economía española este año en 5 décimas, al 1,5%, mientras para 2024 cae esa previsión 4 décimas al 1,4%. Esta mejora se debe a la caída del precio de la energía y la normalización del turismo. Además, la nueva previsión contempla una inflación al 4,3% para 2023 y del 3,4% para el próximo año. Es decir, Funcas no prevé que por lo menos hasta 2025 obtengamos de nuevo o volvamos a ese objetivo del Banco Central Europeo de inflación en torno al 2%. El cuadro del organismo incluye unas perspectivas de tipos de interés del BCE del 3,75%, lo que llevaría al Euribor al 4%. Desde Funcas, María Jesús Fernández explica esa revisión. Se sigue esperando un debilitamiento de la economía en la segunda mitad del año como consecuencia del impacto contractivo de la política monetaria y de las tensiones financieras, y también como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares que les traerá el consumo. En cuanto al déficit público, la corrección será muy limitada debido a que el crecimiento va a ser menor y debido también a la indexación de las pensiones, a las medidas antiinflacionarias y al aumento de los pagos por los intereses. Hoy FEDE ha calculado que la reforma de pensiones solo va a permitir un ahorro del 0,39% en 2050, una cifra modesta que además quedaría anulada si se tienen en cuenta las proyecciones del informe de envejecimiento de la Comisión Europea. FEDE ha publicado hoy el primero de una serie de documentos sobre la reforma del sistema de pensiones, en este caso centrado en el decreto aprobado en marzo, que establece un nuevo sistema de cálculo de la pensión inicial, una subida de las bases máximas de cotización, una cuota de solidaridad para rentas altas y el endurecimiento del mecanismo de equidad intergeneracional. El documento concluye que estas medidas contribuyen a reducir el desequilibrio del sistema, pero quedan muy lejos de garantizar su sostenibilidad. De hecho, FEDEA estima que las medidas incorporadas en el decreto van a aumentar el gasto en un 0,5% en 2050 frente al 0,43% que se desprende de la memoria del decreto, un 0,28% por la mejora de las pensiones mínimas y el complemento de la brecha de género, un 0,18% además por el cambio en la forma de calcular la pensión inicial y un 0,05% por el aumento de las pensiones máximas. Bueno, y hoy también nos hacemos eco de noticias que tienen que ver con el panorama empresarial español. Hoy el grupo ACS fortalece todavía más su liderazgo en el sector deportivo. Su filial estadounidense Turner Construction se ha adjudicado la construcción del primer estadio específico para fútbol en la ciudad de Nueva York por un importe de 780 millones de dólares, unos 709 millones de euros. Será el estadio del New York City Football Club, que ha seleccionado a Turner para la puesta en marcha de una instalación multidisciplinar de última generación que va a contar con 25.000 asientos y que va a acoger una amplia variedad de eventos. El objetivo es que el equipo de fútbol pueda jugar en este estadio a partir de la temporada del 2027, para lo que el club ha contado con ACS como garante para cumplir con éxito este objetivo. La experiencia de Turner, que ha trabajado en muchos de los grandes estadios deportivos, ha sido un factor determinante para su selección como empresa constructora. Recordemos que solo en la ciudad de Nueva York, la compañía española se ha encargado de desarrollar el Madison Square Garden y el Yankee Stadium.
Bueno, y mientras tanto vamos a repasar cuáles son los movimientos del mercado. Los futuros del Nasdaq ahora cotizando con subidas del 0,05%. Mientras tanto el S&P 500 también repuntando ahora en futuros. Recuerden, todavía no tenemos encima de la mesa la apertura de Wall Street. Y los índices europeos hoy cotizando con caídas a excepción del selectivo español, que está repuntando ahora un 0,3%. Mientras tanto el MIPTEL italiano ahora retrocede un 0,2%. El DAX alemán un 0,14% y también tenemos caídas para el Eurostoxx del 0,34%. Vamos a echar un vistazo a lo que está pasando con SpaceX. Me parece que ya está comenzando ese lanzamiento del cohete Starship. Vamos a ver si podemos acceder a esas imágenes para traerles aquí en directo pues cómo SpaceX, una compañía privada del sector de aeroespacial que le hace la competencia directamente a la NASA, está ahora mismo a punto de comenzar el lanzamiento a modo de prueba de ese cohete Starship, que muchos consideran que puede ser el más poderoso de la Tierra y que incluso la propia NASA podría utilizar para mandar a sus astronautas a la Luna. Vamos ya a conectar con esa señal en directo desde SpaceX. Y ya de sonido, con esa conexión en directo, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Volvemos enseguida con nuestro compañero Sergio Fernández para estar muy pendientes a esa señal de SpaceX y para contarles más noticias que tienen que ver con el sector de las criptomonedas.